Saludos hermanos, el Señor les bendiga. Hoy continuaremos con nuestro curso de membresía y prácticamente hoy cerramos precisamente nuestro curso hablando de la segunda parte de lo que tiene que ver con los compromisos de un miembro con la iglesia local. O lo podemos decir de otra manera. Podemos decir que se trata del contenido del pacto de membresía. Habíamos hablado que el contenido del pacto de membresía está sujeto a 8 sencillos puntos. Sencillos, pero sumamente sustanciosos, que hablan de las responsabilidades de todo creyente frente a la iglesia local. Ahora, hoy quiero que abordemos los 3 últimos puntos y dentro de ello el 6º punto tiene que ver con acatar la disciplina eclesiástica. Sí, hermanos, esto hace parte de nuestras responsabilidades como creyentes, ¿sí? Hace parte de las responsabilidades de lo que es un miembro de una iglesia local. Acatar la disciplina eclesiástica con temor y santidad. ¿Qué es esto, hermanos? Bueno, al ser nosotros recibidos como miembros de la iglesia, no solo participamos de sus privilegios, sino que también nos sujetamos a su gobierno. Nos sujetamos también a la disciplina, claro, conforme a la palabra de Dios. La iglesia, entiéndase bien, no es un club social ni simplemente un lugar de reunión. No, la iglesia es una comunidad establecida por Cristo mismo para enseñar y guardar todas las cosas que nuestro Cristo ha mandado. Así lo dejó dicho en Mateo 28, versículo 20. Por tanto, la vida de la iglesia implica una responsabilidad mutua delante de Dios. Ahora bien, la disciplina eclesiástica no debe ser entendido como algo extraño o algo que sencillamente se lo inventó un hombre o un grupo de personas para mirar la manera de cómo complicar las cosas. No. La disciplina en la iglesia es una expresión necesaria del orden que Dios ha establecido para la institución que Él diseñó. Así como en toda esfera de la vida, amados hermanos, existen normas y existen correcciones, pues hermanos, la iglesia también ha sido llamada a ejercer cuidado, pero ahora hemos de hablar de un cuidado de orden espiritual. ¿Sobre quién? Pues sobre sus miembros. Y ese cuidado busca llevarnos a la obediencia a Cristo y a madurar espiritualmente. Ahora bien, ¿cómo se ve esta disciplina o cómo un miembro se ajusta al ejercicio de la disciplina eclesiástica? Bueno, primero que todo, todos estamos bajo disciplina formativa. Esto no es un asunto de que solo algunos van a estar en disciplina y los otros no. No. Todos estamos bajo disciplina y es lo que se conoce como la disciplina formativa. En un sentido amplio, amados hermanos, todos los creyentes estamos continuamente bajo la disciplina de la iglesia. ¿Y cómo lo sabemos? Pues piense, cada vez que nosotros somos enseñados, que somos exhortados o que somos corregidos por la palabra, estamos siendo formados, es decir, estamos siendo disciplinados. Y ese proceso implica, pues, abandonar nuestros propios criterios con el propósito de someternos a la mente de Cristo, a su voluntad. Cuando uno abre la Biblia, las Escrituras nos llaman a ser, en 1 Corintios 1:10, nos llaman a ser perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es decir, nos llama a crecer. Y dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y también la Escritura nos llama a vivir, como dice Filipenses 2:2,
unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, hermanos, lo que nos está presentando la Escritura se trata de un proceso que no siempre será fácil. Claro, es un proceso en donde se va a ver implicada mi vida o la vida del creyente, la vida de cada miembro, pero va a ser formada como una familia, como lo que somos, un cuerpo. ¿Hasta cuándo? Hermanos, esto durará toda la vida y por tanto ese proceso de disciplina pues durará todo ese tiempo. Mire, muchas veces la palabra del Señor, cuando la escuchamos en la enseñanza o en la predicación, la palabra del Señor nos va a confrontar o nos va a corregir y también lo que va a hacer es exponer las áreas de nuestra vida, aquellas que deben cambiar, que deben ser rectificadas en su diario vivir. Sin embargo, hermanos, esto es normal. Debemos entenderlo como normal en la vida cristiana. Entonces no es extraño que cada vez que escuchemos o seamos confrontados con la Escritura, no lo veamos como algo, bueno, aquí está pasando algo extraño. No, hermanos, no es extraño. Es la obra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y esta será la rutina de nuestro vivir como iglesia. Pues mientras haya pecado remanente, pues créalo. Siempre habrá necesidad de ajustar algo y de estar creciendo en algunos asuntos más. Madurez, hermanos, es un proceso a la madurez. Por eso, quien desea ser miembro de una iglesia debe estar dispuesto a recibir esta disciplina con la mejor categoría. ¿Cómo? Con humildad, con reverencia, con disposición. Y si lo vemos en sentido contrario, pues no debe resistirse a la enseñanza, no debe resistirse a la reacción, a reaccionar con orgullo o con rechazo. No, nada de eso. Por el contrario, debemos estar sometiéndonos a la autoridad de la palabra de Dios. Mire, las Escrituras en Santiago capítulo 1 versículo 22 nos llaman a ser hacedores de la palabra. Es decir, no nos está llamando a ser opositores de la palabra, sino a ser hacedores. Entonces, ¿eso qué implica? Que todos hemos de estar bajo esa disciplina formativa. En segundo lugar, hablemos de la disciplina correctiva, que quizás esa es la que duele, esa es la que no quisiéramos, esa es la que busquemos la manera de cómo le sacamos el cuerpo, pero no, hermanos, tampoco. Además de la disciplina formativa, existe una disciplina de orden correctivo, que se aplica, ¿en qué casos? Esto se aplica cuando un creyente persiste en el pecado sin arrepentimiento. Y en esos casos, allí funciona la iglesia. La iglesia actúa con el propósito de restaurar. No se le olvide esa palabra. Restaurar al hermano. Ese es el propósito de la disciplina correctiva. Restaurar al hermano que ha pecado. Y claro, esto va un poco más allá. Y es que debemos guardar la pureza del cuerpo. Para eso es la disciplina correctiva, para coartar el pecado en medio de la congregación, para mantener la pureza del cuerpo. El mismo Señor Jesucristo lo estableció el proceso de disciplina correctiva en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Mateo 18, versículos 15 al 17, cuando Él dijo: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Hermanos, este proceso nos muestra que la disciplina es progresiva.
Y mire cómo comienza. Comienza en lo privado y solo en caso de persistencia en el pecado, pues se llega a la intervención de toda la iglesia. Pero ese es el ejercicio de la disciplina correctiva. Es un proceso que va a tomar tiempo, que comienza en lo privado, que el propósito de la restauración del hermano que ha pecado es buscar el arrepentimiento en este hermano, y esto lo hacemos porque le amamos a él y amamos al cuerpo, amamos a la iglesia local y queremos mantenerla en unidad, en la paz y guardarla en toda su pureza, en lo posible. Ahora bien, hablemos un poco más del propósito de esa disciplina. Bueno, la disciplina eclesiástica pudiéramos decir que tiene propósitos en plural, propósitos claramente definidos en la Escritura. Y el primero de ellos que pudiéramos nosotros identificar dentro de los propósitos de la disciplina está el bien de la iglesia. ¿Cómo le parece ese propósito de la disciplina? El bien de la iglesia. Pues yo creo, hermanos, que si eso es así, pues debiéramos siempre estar dispuestos al ejercicio de la disciplina, ya sea al ejercerla o al asumirla, porque es para el bien del cuerpo, es para el bien de los hermanos que hacen parte de la iglesia local. ¿Por qué el bien de la iglesia? Porque, hermanos, la disciplina lo que nos va a ayudar es a preservar la pureza del cuerpo y la unidad del mismo. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. 1 Corintios 5, 6. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y la disciplina que nos ayuda a hacer, a guardarnos de la levadura, a preservar la pureza del cuerpo. Y esto, a la luz de la palabra del Señor, es ejercitarnos en la exhortación, en la escritura, para guiar a los hermanos que han pecado a una restauración, a un arrepentimiento. Entonces, sí, primer propósito, el bien de la iglesia. En segundo lugar, el bien del ofensor. Interesante, ¿no? Aquí no solamente estamos guardando el corazón de la iglesia para que no se contamine, sino que también lo vamos a hacer, el propósito del ejercicio de la disciplina va a ser para el beneficio de aquel que ha pecado. Como les digo, la idea es llevarlo al arrepentimiento, es llevarlo a la restauración. Es como lo dice 1 Corintios 5, versículo 5. Para que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ese siempre debe ser nuestro objetivo, restaurar al hermano, guardar el corazón de la iglesia, pero en tercer lugar, otro propósito de la disciplina es que el testimonio que demos ante el mundo no manche el nombre del Señor Jesucristo. Debemos hacer uso de la disciplina para guardar el testimonio, hermanos, para mantener el honor del nombre de Cristo, para mantenerlo en alto, para que no hablen de la iglesia del Señor como un lugar donde se tapan los pecados, no, sino donde se reprende el pecado. Dice Hechos capítulo 5, versículo 11, vino gran temor sobre toda la iglesia. Hermanos, si nosotros consideramos las veces que encontramos en la Escritura cómo es que se aplicaba la disciplina, ¿sí? Esto trae de verdad un ejemplo en el cual la misma iglesia ha de temer. ¿Por qué? Porque ofender a Dios no es una cosa vana, no es una cosa de poco peso, sino que realmente debe traer sobre nuestras conciencias y sobre nuestro corazón todo el peso de haber mancillado el nombre santo de nuestro Cristo, de menospreciar su sangre con la cual Él nos lavó. Pero además de eso, hermanos, ese testimonio que nosotros brindemos al mundo cuando aplicamos la disciplina es para que el mundo también tema, para que se den cuenta que Dios es un Dios justo, un Dios que reprende, un Dios que castiga el pecado. Por tanto, hermanos, la disciplina no es un acto de venganza, tampoco es un acto
de vergüenza pública, de llevar al escarnio al hermano. No, la disciplina es un medio de gracia orientado a la restauración. Como también se nos instruye en Gálatas y en Santiago. Leo Gálatas 6:1 cuando dice el apóstol Pablo: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Allí está el objetivo, la restauración con mansedumbre. Y complementa Santiago, capítulo 5, versos 19 y 20. El que haga volver al pecador, salto al 20, salvará de muerte un alma. Entonces sí, amados hermanos, tenemos que el propósito de la disciplina tiene esas tres vertientes a las cuales siempre debemos apuntar y siempre las debemos tener presente, lo cual nos muestra que el ejercicio de la disciplina es algo bueno, siempre será bueno, siempre será en virtud de buscar la santidad de la iglesia y de honrar el nombre de nuestro Salvador. Ahora, ¿cuáles son esos principios para poder aplicar la disciplina? Bueno, la disciplina debe ejercerse con sabiduría, debe ejercerse con amor, debe ejercerse con temor de Dios. Mire, debemos estar plenamente convencidos que si vamos a comprometernos a acatar la disciplina eclesial, pues debemos manejar en lo posible, en el círculo más reducido, la situación, procurando proteger ¿qué? La reputación del hermano y así facilitar su arrepentimiento, ¿sí? Nunca se nos ha llamado a que estemos exponiendo a los cuatro vientos las situaciones que se deben tratar en privado. Entonces sí, en lo posible, siempre, siempre en lo posible, guardemos el círculo más reducido para poder tratar un tema de restauración. En segundo lugar, debemos avanzar de manera progresiva. Sí, no nos apresuremos a saltarnos los pasos, no, el Señor lo dispuso de una manera progresiva. Si encontramos que si encontramos que el hermano no se arrepiente, si no hay una respuesta positiva de parte del hermano que ha pecado. Y así vamos avanzando progresivamente. Esto va a tomar mucho tiempo, hermanos. Esto no es que un día lo hacemos en privado, en el segundo día entonces lo hacemos con testigos y el tercer día ya lo exponemos a la iglesia. No, esto puede generar días, semanas, porque debemos estar indagando, preguntando qué ocurrió, debemos estar orando, etcétera, para tener toda la información necesaria para poder ayudar en la situación. Ahora, también, hermanos, yo creo que dentro de esos principios para aplicar la disciplina es que debemos asumir con seriedad, reconociendo que la disciplina se realiza delante del Señor. Él es quien respalda a su iglesia. Bien dice Mateo 18:20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esto está en el contexto, hermanos, de la disciplina eclesial. Entonces, tengamos cuidado con ellos. Todo lo estamos haciendo delante del Señor. Así es que debemos asumir con toda sobriedad, respeto, dándole la dignidad de vida al proceso. El apóstol Pablo, él también muestra que esta disciplina se ejerce con la autoridad de Cristo. Primera a los Corintios, capítulo 5, versículos 4 y 5. Él dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros, y da la instrucción, que el tal sea entregado. Y esto es el ejercicio que siempre debemos tener en cuenta, que esa disciplina no debemos temer en ejercerla, porque lo hacemos con la autoridad del Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuándo se aplica la disciplina? Bueno, la disciplina se aplica en casos de pecado persistente, esos pecados que no son resueltos, o también en casos de pecados públicos
que traen reproche al nombre de Cristo. Mire, la Biblia menciona diversos casos, cuando nos habla de divisiones, cuando habla de inmoralidad, en el caso de 1 Corintios capítulo 5, cuando nos habla de desobediencia persistente, cuando nos habla de las falsas doctrinas, entre otros asuntos. Allí hay que aplicar la disciplina. Sin embargo, hermanos, siempre se requiere discernimiento. ¿Por qué? Porque no todo pecado debe tratarse públicamente, hermanos. Y en muchos casos, bastará una exhortación personal. Ya, listo. El hermano pega contra mí, no lo exhorta y le anima a que no lo vuelva a hacer, etc. Y ya, allí deben de quedar las cosas. Además, en asuntos donde hay quizás diferencias legítimas, pues se nos llama a tener paciencia y tolerancia. Piensen en el caso de los hermanos inmaduros que todavía les cuesta asumir o entender ciertos aspectos prácticos quizás de la ley, etcétera, en los cuales no debemos caer en el exceso de aplicar una disciplina desmedida. No, son asuntos que debemos saberlos tratar en madurez, con paciencia, con mansedumbre, tolerancia, con edificación, enseñando al hermano para que sea nutrida su conciencia con la Escritura y él pueda recapacitar, siempre esperando en la oración para que sea el Señor trayendo convicción al corazón del hermano. En conclusión, hermanos, la disciplina eclesiástica es una expresión del amor de Dios hacia su iglesia. Esto no lo podemos olvidar. Es una muestra del amor de Dios hacia su iglesia. ¿Por qué? Porque con la disciplina Dios nos guarda, Dios nos corrige, Dios nos conduce a la santidad. Por tanto, al asumir este compromiso, afirmamos que recibimos la disciplina con humildad. Nos sometemos a la autoridad de la palabra y participaremos responsablemente en el cuidado espiritual de la iglesia. Procurando siempre, hermanos, la restauración, siempre procurando la pureza de la iglesia, siempre trabajando para la gloria de Cristo. Entonces, yo creo, hermanos, que sí, es un buen pilar de la responsabilidad de un miembro de la iglesia acatar la disciplina eclesiástica. Ahora, en séptimo lugar, quiero que exploremos otra responsabilidad nuestra en medio de la iglesia local. Y es el compromiso que el miembro de la iglesia ha de tener, y es atender la adoración privada, la adoración familiar en nuestros hogares. Sumamente importante. Mire, así como la iglesia no deja de existir cuando termina la reunión del día del Señor, ¿sí? Nunca nos vayamos con la idea de decir, bueno, yo soy cristiano de domingo y no más. No, nosotros somos cristianos desde que el Señor nos llamó, desde el momento en que el Señor nos salvó, y de allí en adelante no puede pasar un solo minuto, un solo segundo de poder decir, no soy cristiano. Entonces, no solamente somos cristianos del domingo, somos cristianos del lunes, del martes, del miércoles, de todos los días de la semana. Por tanto, la vida cristiana tampoco se limita al tiempo en que estamos congregados. Nuestra comunión con Dios debe ser continua, aún en la esfera personal y también en la esfera familiar. Sin embargo, hermanos, con frecuencia se cae en el error de pensar que la vida espiritual pertenece solo al ámbito público, mientras que el hogar
queda como por allá, al margen del gobierno de la palabra, como si una cosa es lo que soy en público y otra cosa es lo que soy en mi casa. No, hermanos, eso no es así. La Escritura enseña lo contrario. La piedad debe cultivarse tanto en lo público como en lo privado. Dios debe ser adorado, dice la Escritura, en espíritu y en verdad, en todo lugar y en todo momento. Así usted lo puede leer en Juan capítulo 4, versículo 24. Por tanto, amados hermanos, la adoración privada y la adoración familiar no debe ser considerado como un aspecto secundario, sino debe ser tratado como algo esencial en la vida cristiana. Ahora bien, surge una pregunta que yo creo que es más que necesaria. ¿De qué sirve la instrucción recibida el día del Señor si no se cultiva durante la semana? Yo creo que es importante que nos cuestionemos esto. Hermanos, la palabra debe permanecer, la palabra debe ser recordada, la palabra debe ser aplicada continuamente. Por eso, como miembros de la iglesia, hemos de comprometernos a instruir diligentemente a aquellos que están bajo nuestro cuidado, a nuestra esposa, si somos los varones de la casa, a nuestros hijos, allí tenemos el apoyo también de la esposa en ese ejercicio, todo esto en el contexto del hogar, si usted se da cuenta. Allí tenemos responsabilidades. La responsabilidad, hermanos, es particularmente clara para quienes somos padres. Dios nos ordena a enseñar a nuestros hijos constantemente. Así lo dice el libro de Deuteronomio capítulo 6, versos 6 y 7, cuando dice la Escritura: estas palabras las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, al acostarte, cuando te levantes. En todo tiempo instruirás a tu familia. Asimismo, hermanos, el testimonio de hombres, piense en el caso de Abraham, nos muestra ese deber. Cuando dice Génesis 18:19, yo sé que mandará a sus hijos que guarden el camino de Jehová. Eso es, y yo creo que ese es el testimonio que todo padre de familia debe hacer, debe cumplir. Ser de testimonio para sus hijos, llevarlos a una adoración privada, enseñar la Escritura, siempre instruyendo en los caminos o en el camino del Señor. Este principio, hermanos, se mantiene a lo largo de toda la Escritura, si usted se da cuenta. Vemos ejemplos tempranos de adoración familiar, por ejemplo en Génesis 4:26, cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová, así dice el texto. Y más adelante en Génesis 8:20 se nos habla de Noé, ¿sí? Que Noé edificó un altar junto a su familia. También uno sigue avanzando en la Escritura y por allá en Josué 24, versículo 15, encontramos la determinación de este hombre, de Josué, cuando él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, no es distinto. En el Nuevo Testamento encontramos hombres piadosos. Piense en el caso de Cornelio, un gentil que es descrito como hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Así usted lo puede leer en Hechos capítulo 10, versículo 2. Ahora, piense también en Timoteo. Timoteo fue instruido desde niño en las Escrituras. Así lo encontramos en 2 Timoteo 3:15. Entonces, hermanos, todo esto que nos muestra, todo esto nos muestra que la fortaleza de la iglesia está estrechamente ligada a la salud espiritual de las familias. Así es, hermanos, así es.
Y esta a su vez, hermanos, al compromiso espiritual de quienes las dirigen, de quienes son cabeza en el hogar. Donde se descuida la adoración en el hogar, inevitablemente la piedad se comienza a debilitar, tanto en la familia y así también en la iglesia. Por tanto, amados hermanos, la adoración familiar debe ser vista como un medio de gracia, dado por Dios. ¿Para qué? Para preservar la verdad, para formar el carácter, para dirigir el corazón hacia Él. No se trata de un asunto opcional, no, se trata de una responsabilidad espiritual. Entonces quiero ayudar un poco en este contexto para saber cómo poder obedecer a la adoración privada y familiar, y es que podamos ver algunos principios prácticos para la adoración familiar. Y el primer principio es que lo hagamos con un espíritu correcto. ¿Sí? De nada nos va a servir tener una devoción donde no hay devoción. No nos va a servir absolutamente nada abrir la Biblia, orar, si realmente no estamos con una disposición correcta. La adoración en el hogar debe realizarse con un equilibrio adecuado. ¿Cuál es ese equilibrio? Debe haber gozo, pero debe haber reverencia, ¿sí? Allí estamos manteniendo esos dos elementos en un perfecto equilibrio. Se va a tratar de un tiempo de alegría delante de Dios, ¿sí? Pero también debe ser solemne. La idea no es aburrir, la idea no es llamar el sueño, no. Debemos ser lo suficientemente dinámicos para ayudar a nuestras familias a entender la Escritura y a que puedan acercarse al Señor. Entonces debemos evitar, claro, la ligereza, hermanos. Debemos evitar ser ligeros, como también debemos evitar el otro extremo, que es ser rígidos, ¿sí? Ser excesivamente rígidos en nuestras devociones familiares. Nuestro Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia, ¿verdad? Y esto debe reflejarse en un ambiente reverente, pero gozoso. Por tanto, yo creo que ese es el primer principio práctico para la adoración familiar. Tener el espíritu correcto, ¿sí? Para alcanzar a tener un equilibrio entre gozo y reverencia. El segundo principio, que yo creo que es sumamente importante, es el principio de la forma. La forma. ¿Cómo así que la forma? Bueno, no existe una única manera rígida de realizar el devocional familiar. Mire, puede variar según sean las circunstancias, según sean las necesidades e incluso las edades que estemos manejando. Sin embargo, hermanos, siempre debe procurarse ser claro, ser sencillo y ser fiel a la verdad. Es como lo dice la Escritura en Eclesiastés 12:10. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabra de verdad. Entonces, hermanos, generalmente, si usted se da cuenta, el padre debe entonces dirigir ese tiempo. ¿Por qué? Porque él es la cabeza del hogar. Y en su ausencia, cuando el papá no está, o ya sea por temas laborales, o incluso por incumplimiento de su deber, de su rol, pues allí la madre creyente debe asumir esta responsabilidad. Debe dirigir el tiempo de devoción, el tiempo de adoración familiar, procurando siempre el orden establecido por Dios. Cuando la cabeza está, cuando el papá está, Él es quien dirige. Muy bien, entonces eso en cuestión a la forma. Un tercer principio, pudiéramos hablar de la participación. Claro, estamos hablando de un tiempo que es un poco más abierto para que puedan participar las otras partes de la familia, ¿sí? El devocional es familiar, por tanto, todos debieran participar. Se debe animar
a los hijos a que se involucren de una manera activa, ya sea cantando o respondiendo a las preguntas que hace el padre o escuchando con atención. Y si llega a haber algo de resistencia o de desgano, pues eso debe ser tratado con amor y también con firmeza, recordando que la adoración a Dios no es un asunto opcional. No podemos llegar a decir, bueno, papito, yo sé que esto es muy pesado para ti, entonces mejor retírate a tu cuarto. No, 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 eso no es. La adoración no es opcional. Todos debemos estar allí involucrados. En cuarto lugar, un cuarto principio es el tiempo. Importantísimo, hermanos, es importante. Tenga en cuenta el tiempo. Es necesario planificar el momento específico para la adoración familiar. No debe dejarse al azar, no. Cada familia debe establecer un horario adecuado, debe procurar un horario, un tiempo donde todos puedan participar con atención. También debe considerarse la duración, especialmente según sea la edad de los hijos, evitando incluso exasperarlos. Así es que si nuestros hijos son muy pequeños, pues no vamos a estar haciendo el devocional a las 9 de la noche, cuando ya están cansados, cuando ya tienen sueño y empiezan a llorar. No, debemos ser sabios en poder planificar el tiempo. Un quinto principio tiene que ver con los elementos que hacen parte de la adoración familiar. ¿Qué debe tener una devoción familiar? Bueno, la adoración familiar debe incluir tres elementos básicos. Tres elementos básicos. Claro, primordial, la palabra de Dios. Claro, ella siempre debe estar allí para ser leída con claridad, para ser explicada de manera sencilla. La palabra de Dios, elemento esencial. Otro elemento, sí, que yo creo que es básico, es el canto. El canto, hermanos, es un medio de adoración. El canto es un medio de edificación. Debemos no solamente nosotros aprender los himnos, sino enseñarlos a nuestros hijos. Usemos esos himnos fieles a la verdad, esos himnos que nos llevan a meditar en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo, esos himnos que nos hablan de las perfecciones de nuestro Dios, esos himnos que incluso nos muestran lo que somos delante del Señor. Entonces, sí, es también un elemento esencial en la adoración familiar, el canto. Y en tercer lugar, yo creo, hermanos, que un elemento esencial en la adoración privada es la oración. La oración. Sí, hermanos, la oración, claro, debe ser guiada, debe ser una oración reverente, debe ser una oración que sea comprensible, con la cual se pueda enseñar a la familia a depender de Dios. Mire, uno no puede dar por sentado que nuestros hijos saben orar. Uno no puede dar por sentado que ellos saben buscar la presencia del Señor, que ellos saben abrir su corazón para expresar sus necesidades. Debemos enseñarlo. Por eso la oración debe ser parte fundamental dentro de los elementos que tiene la adoración privada, la adoración familiar. En la oración, hermanos, se deben incluir las necesidades familiares, como las necesidades de la iglesia, siempre, siempre, siempre buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. En conclusión, hermanos, en este punto de atender a la adoración privada y familiar, esa adoración privada y familiar, hermanos, es una extensión necesaria de la vida cristiana. Es en el hogar donde la palabra se arraiga profundamente y es donde se empieza a formar el carácter piadoso, porque es allí donde realmente nos conocemos como somos, ¿sí? En la práctica, en el día a día, en donde vamos a estarnos recordando lo que hemos aprendido, lo que hemos orado, lo que hemos buscado en la presencia del Señor. Entonces, al asumir este compromiso, amado hermano,
nosotros afirmamos que procuramos honrar a Dios no solo en la congregación, sino también en nuestros hogares, cultivando una vida de adoración constante para la gloria de Dios y el bien de nuestras familias. Y así llegamos a nuestro octavo punto que hace parte del contenido del pacto, o nuestra octava responsabilidad de la cual todo miembro de la iglesia debe asumir. Y es que debemos ser luz en el mundo. Debemos llevar el evangelio glorioso a otros. Hermanos, la iglesia tiene un llamado solemne delante de Dios en medio del mundo. Tenemos una responsabilidad delante de este mundo caído. Como seres humanos que hemos sido creados a la imagen de Dios, fuimos hechos para representarle en esta tierra. Y ahora, hermanos, como nuevas criaturas en Cristo, somos llamados a mostrar y representar sus intereses de una manera más plena. Pues claro, ya hemos sido despertados a la vida, hemos experimentado la primer resurrección. Ese espíritu muerto ahora ha vuelto a la vida con una capacidad de comprender la Escritura. Dios, por tanto, en su plan redentor, ha querido involucrar a su iglesia en la proclamación de ese plan. A esto le llamamos testificar de Cristo o evangelizar. Y esa es nuestra responsabilidad. Y para entender un poco mejor este llamado de ser luz en el mundo, podemos verlo en dos aspectos. ¿Cuáles son? El mandato cultural y el mandato evangélico. ¿Qué es eso de mandato cultural? Bueno, el mandato cultural es la responsabilidad que Dios dio al hombre de gobernar la creación como su representante, sirviéndole desde nuestras vocaciones. Sea cual fuere, allí estamos para servir al Señor y representarlo muy bien, conforme a la obra que hacemos diariamente. Ese mandato parte de que somos hechos a imagen de Dios. Por otra parte, el mandato evangélico es la comisión que Dios dio a su iglesia para anunciar el evangelio para la salvación de los pecadores. Entonces, este mandato parte de la realidad de que el hombre necesita ser reconciliado con Dios y que la iglesia ha sido enviada para esa tarea, para esa labor, la de proclamar ese mensaje de salvación. Por tanto, ambos mandatos, el cultural, ¿sí?, de ser un buen representante de Dios en nuestras vocaciones, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en la esfera en que nos movamos, y también ese llamado al mandato evangélico a predicar el mensaje de Cristo, ambos mandatos nos corresponden a nosotros. Hermanos, no podemos escoger entre el uno y el otro, decir, bueno, a mí me basta solamente con ser un buen trabajador o un buen patrón o un buen estudiante. No. Hermanos, no podemos escoger entre el uno y el otro. Sin embargo, claro, hay un orden específico, un orden evidente en este asunto. El mandato cultural debe servir al mandato evangélico. Claro, ese es el testimonio que nos acompaña. Hermanos, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra vocación van a ser el medio que Dios usa para abrir puertas. Pero ¿cuál va a ser el fin? El fin siempre va a ser el anuncio evangélico, ¿sí? Si Dios nos permite, por medio de nuestros trabajos, de lo que nosotros hacemos en el día a día, abrir puertas, es para anunciar el evangelio, no para quedarnos en silencio. No estamos en el mundo simplemente para mejorar las condiciones de vida. No,
Estamos en este mundo es para que a través de nuestra vida, que a través de nuestro testimonio, otros escuchen el mensaje de Cristo. Sí, ese es el objetivo, esa es la meta a la cual debemos apuntar, que otros alcancen a escuchar el mensaje de nuestro bendito Salvador. Entonces, si nuestra ocupación quizás nos impide vivir como cristianos, si nuestra ocupación nos aleja de Dios, entonces hemos perdido el propósito. ¿Esto qué significa? Que, hermanos, nuestra vocación debe ser un instrumento para dar testimonio de Cristo. Así es que el valor de una profesión o en el momento de elegir una vocación no está en lo que produce económicamente, hermanos. No, sino que el verdadero valor de una profesión va a estar en cuánto esa labor glorifica a Dios y cuánto abre oportunidades para el evangelio. Hermanos, esto nos aplica a todos, desde el que trabaja con sus manos hasta el profesional, desde el ama de casa hasta el científico. En cada lugar, hermanos, estamos llamados a vivir para la gloria de Dios y para el avance del evangelio. Pero quiero que profundicemos un poco más acerca del mandato evangélico. Mire, nuestro llamado es claro. El Señor nos llamó a ser luz en el mundo y llevar el evangelio a otros. No es una opción, insisto, aquí tampoco podemos decir será una cosa o será la otra. No, no hay opción. Nuestra vida da testimonio, pero el evangelio debe ser anunciado con palabras, hermanos, con palabras. Nadie puede conocer el contenido del evangelio solo observando nuestra conducta. Claro, pueden ellos ver, o el mundo puede ver en nosotros quizás los efectos del evangelio, pero no van a ver el mensaje, no lo van a escuchar. Por eso, no son suficientes frases como, yo doy buen testimonio, o prefiero que mis actos hablen. Hermanos, no. Cristo mandó claramente que el evangelio debe ser proclamado. Debemos ser pregoneros de justicia. Aún así, hermanos, nuestra conducta sí va a tener un impacto, siempre va a tener un impacto. Un buen testimonio puede abrir puertas, mientras que una mala vida puede cerrarlas por completo. Mire, el apóstol Pedro enseña que incluso una conducta piadosa puede ganar a otros. Así lo enseñó en Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2, cuando él dice que sin palabras, uno puede ganar a otro. Claro, en ciertos casos específicos. Sin embargo, hermanos, esto no elimina la necesidad de hablar. Por el contrario, lo que muestra es el poder de una vida coherente. Además, hermanos, nuestro mensaje será creíble en la medida en que nuestra vida sea consistente. Allí está. Aunque quien convierte es Dios, es el Espíritu Santo, créalo, una vida contradictoria al Evangelio puede causar rechazo hacia ese mismo Evangelio que podemos nosotros predicar. Entonces sí, debemos tener mucho cuidado en acompañar nuestro testimonio con la predicación o la proclamación del Evangelio. Ahora, ¿cuál es el mandato? El mandato es anunciar. Sí, anunciar. Nuestro Señor Jesucristo fue claro al decir en Lucas 24:47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Ese es el mandamiento. Este mandato uno lo puede ver replicado o se repite en los demás evangelios,
cuando en Mateo o en Marcos nos manda a ir, a ser discípulos, a predicar el Evangelio. Por tanto, yo creo que no hay duda, y es que existe un mandato claro de anunciar el Evangelio de manera verbal, aunque el mundo rechace la idea de una verdad absoluta. La iglesia no puede abandonar este encargo, no puede, es responsabilidad nuestra. Ahora, muy importante, predicar el Evangelio, pero ¿cuál es el contenido? ¿Qué es el Evangelio? Porque es que hoy en día no todo a lo que se le llama Evangelio es Evangelio. Hermanos, el mensaje que nosotros anunciamos no es cualquiera, es el Evangelio, es el llamado al arrepentimiento y al perdón de pecados en Cristo. Ese es el núcleo del Evangelio. Hermanos, la iglesia, las escrituras dicen que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, ¿sí? Así lo dice 2 Corintios capítulo 5 del 18 al 20. Y además, en ese pasaje nos dice que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Mire, tome esas dos ideas, que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación, es decir, el servicio, servir a los demás para la reconciliación, y que además nos da el título de embajadores de Cristo. ¿Esto qué significa? Esto significa que nosotros no llevamos un mensaje propio. No es un mensaje que nosotros nos imaginamos, lo inventamos, no. Llevamos un mensaje que proviene de Dios, cuyo autor es Dios, y es que los pecadores sean reconciliados con Él por medio de Cristo. Este mensaje debe ser claro. Debemos aprender a ser claros. Y es que Cristo vivió en perfecta obediencia, murió por los pecadores y resucitó. Y todo aquel que se arrepiente y cree en Cristo recibe perdón de pecados y vida nueva. Ese es, hermanos, el conjunto del Evangelio. Debemos saberlo explicar con claridad, debemos explicarlos con buenos ejemplos, debemos tener la Escritura en nuestro corazón y en nuestra mente. No es necesario, hermanos, yo creo que no es necesario ser un experto, ser un titulado de algún seminario, no, de ser un erudito tampoco. No es necesario ser un experto para anunciar este mensaje. Si alguien ha creído en el Evangelio, si alguien ha sido salvo, tiene todo lo necesario para compartirlo. Todo. Hermanos, el mensaje es sencillo, aunque es profundo. Entonces, ¿puede cualquier cristiano anunciar lo que Cristo hizo en su vida? También, hermanos, debemos sí evitar distraernos en discusiones que no llevan al punto central, porque eso puede ocurrir, ¿sí? En donde vienen las inquietudes, y más allá de inquietudes vienen improperios en contra de la palabra del Señor, y es allí donde bien dice la Escritura que no debemos darle oportunidad al diablo, que no debemos darle las perlas a los cerdos, que debemos sacudir el polvo de nuestras sandalias y salir de aquel lugar. Muchas veces, hermanos, se pierden oportunidades por tratar de responder todo, como si se tratara más bien de un debate. No, hermanos, más bien debiéramos es anunciar lo que es esencial, que el hombre es pecador y que necesita a Cristo. Ese es el contenido de lo que hemos de predicar. Ahora, ¿quiénes son los encargados? Bueno, todo creyente, los hijos de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo en Lucas 24:48, vosotros sois testigos de estas cosas. Este llamado no fue solo para los primeros discípulos, sino para todos los que han creído. Así es que, hermanos, la Escritura afirma que somos linaje escogido para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Así lo podemos leer en 1 de Pedro 2:9. Y también
dice la Escritura que hemos recibido, ya lo hemos visto antes, el ministerio de la reconciliación, según a los Corintios 5:18. Por tanto, hermanos, por tanto, toda la iglesia está llamada a evangelizar. No es una tarea de unos pocos, no es la tarea solamente del predicador o del pastor, no, es una responsabilidad de todos los creyentes. No necesitamos habilidades extraordinarias. Dios usa las relaciones cotidianas, hermanos, las relaciones familiares, con amigos, con conocidos. Muchos han llegado a Cristo, muchos hemos llegado a Cristo a través de alguien cercano, alguien que se atrevió a hablarnos del Señor, alguien que con su testimonio quizás nos hizo llamar la atención y decir, bueno, y este hombre, esta mujer, tiene algo en particular, parece una buena persona. Y ya después de que abrió su boca y nos contó la verdad del Evangelio, pues esto redundó para salvación para nosotros. ¿Esto qué muestra? Esto muestra que todos podemos participar activamente en esta labor. Ahora, ¿a quién le vamos a predicar? ¿Quiénes son los receptores de este mensaje que el Señor nos dio para llevarlo en nuestros labios? Bueno, el mensaje debe ser anunciado a todas las naciones. Es decir, que no hay distinción de personas. Es decir, debemos predicar a ricos, a pobres, a sabios, ignorantes, a jóvenes, ancianos, a todo el mundo. Jesús dijo que el Evangelio sería predicado en todo el mundo hasta el fin. Y el mismo Pablo también nos lo recuerda por allá en la carta a los Romanos, al decir que nadie puede creer si no oye, si no le es predicado el Evangelio. Por eso, hermanos, la iglesia debe tener una visión amplia, sí, y es alcanzar tanto a los cercanos como a los lejanos. Y si no podemos ir lejos, pues hermanos, debemos ser fieles en los que están cerca, ¿sí? Hay que predicarles. Ahora, ¿cuál es la expectativa? ¿Qué es lo que esperamos? Bueno, la expectativa al predicar el Evangelio es arrepentimiento y fe. Sí, el propósito del Evangelio no es solo informar, no es llamar sencillamente traer un mensaje y tirarlo allí y no más. No, el propósito es llamar a la salvación. Dios, dice la Escritura, Dios manda a los hombres que se arrepientan y que crean. Por eso debemos ser claros en la predicación del Evangelio. El Evangelio no es acepta a Cristo en términos superficiales. No, el Evangelio es arrepiéntase de su pecado y confíe en Cristo para salvación. No debemos conformarnos con que las personas solamente escuchen. Debemos siempre procurar que nuestro anhelo esté en que esa persona crea, sea convencida, crea, sabiendo que es Dios el que salva. Pero hermanos, debemos ser nosotros fieles a presentar el mensaje con claridad. Somos los embajadores de Cristo. Ahora, entienda una cosa. El fin último de la predicación del Evangelio es la gloria de Dios. El propósito final de toda proclamación del Evangelio siempre será la gloria de Dios. Él es glorificado cuando pecadores se arrepienten y creen en Cristo. Es como lo dice la Escritura. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Efesios 3:21. Por tanto, hermanos, evangelizamos no solo por obediencia, sino porque deseamos que Dios sea glorificado en la salvación de muchos. Y de esta manera, hermanos, concluimos nuestra lección, ¿sí? Y yo creo que la manera de concluir es que
quiero que entendamos que tenemos una responsabilidad delante de Dios. Ya sea que hayamos conocido claramente estos deberes o no, debemos entender que esto es lo que Dios espera de todo miembro de una iglesia local. La ignorancia, hermanos, no nos va a librar de la responsabilidad. No conocer estos compromisos, estas responsabilidades, no nos exime delante de Dios. La Biblia nos llama a que respondamos con obediencia una vez que reconocemos la verdad. Por eso, hermanos, si estamos caminando en descuido a estas responsabilidades, la respuesta correcta es el arrepentimiento. Es como lo dice la palabra de Dios. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, ¿sí? Incluso a nosotros, los que somos miembros, incluso a los que quieren participar de la membresía. Si no han obrado positivamente estos compromisos, el camino es el del arrepentimiento. Vuélvase hoy mismo al Señor y procure, con la ayuda de la gracia del Señor, ser un miembro fiel conforme a la Escritura. Pero adicionalmente, hermanos, a esa responsabilidad delante de Dios, pudiéramos concluir también que hay un peligro, y el peligro es el de la desobediencia consciente. Sí, hermanos, si usted quizás ya conocía estas responsabilidades y aún así ha vivido en desobediencia, pues la situación es más seria. No solo hay una falta, sino también hay rebeldía en el corazón. Y la Escritura hace una advertencia muy profunda en Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por tanto, hermanos, yo creo que es urgente ponerse a cuentas con Dios. Hoy en día, yo creo que es el día más oportuno, ¿sí? Hoy es el día más oportuno, un día de gracia, como lo dice la Biblia. He aquí, ahora el tiempo aceptable. He aquí, ahora el día de salvación. Segunda a los Corintios 6:2. Así es que no postergue más la obediencia. Vuelva su corazón al Señor y dispóngase a servirle como Él manda. Así como el pueblo de Dios en distintos momentos tuvo que renovar su compromiso, también nosotros, hermanos, podemos afirmar nuevamente nuestro compromiso delante de Dios, con seriedad, con reverencia, reconociendo que la membresía es un asunto solemne, de compromiso. En tercer lugar, podemos concluir que se trata de un llamado al corazón. Sí, considera, hermanos, con cuidado la gloria que Dios ha dado a su iglesia. No es algo liviano, no es algo secundario. Hermanos, es el pueblo de Cristo el que Él compró con su sangre. Una comunidad formada por Él mismo, ha sido comprada para su gloria. Entonces, debiéramos preguntarnos con honestidad, ¿será que estoy valorando la iglesia como Dios la valora? ¿Será que la estoy viendo con los ojos de mi Salvador? ¿O hay áreas que debiera corregir en mi vida para acercarme a estos compromisos del cuerpo que debo tener con el cuerpo de Cristo? ¿Hay asuntos que quizás como iglesia debemos estar trabajando? Seguro que sí. Y también debiéramos preguntarnos, ¿hay un compromiso real en mi corazón de vivir conforme a la palabra? Pues, amado hermano, este proceso que hemos venido trayendo ya meses, yo creo que lo más justo a la luz de la Escritura es que vengamos en obediencia delante del Señor y participemos de la membresía de la iglesia local para trabajar unánimes en la paz y la unidad, en la santidad
y en la pureza, en la obediencia y en la exhortación, en el buen ánimo y en el crecimiento mutuo en la madurez hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces que el Señor nos conceda, hermanos, un corazón dispuesto, que estemos orando para que sea el Señor produciendo en cada uno de nosotros una obediencia sincera, de modo que podamos vivir como miembros fieles para su gloria y para el bien de su iglesia. Que el Señor nos ayude, amados hermanos.